en establecer lo que vendrá a ser la revisión de algunos casos clínicos en particular para denotar mejor lo que es el contenido mismo de la evaluación neuropsicológica, integrando obviamente lo que son los contenidos desde la neuropsicología y respecto a la evaluación y aproximación cuantitativa, y asimismo integrando lo que vendrá a ser algunos conceptos también de evaluación cualitativa. Entonces, en este aspecto, pues vamos a revisar primeramente un caso clínico, el cual está planteado de la siguiente forma. Entendemos que la primera parte de la información pues está presentada tal cual la presentan los evaluadores respecto al contenido de la historia clínica como tal. Entonces se trata de una mujer llamada Laura, con la cual es diestra, de 37 años de edad. Esta persona pues era muy activa e independiente y trabajaba como administrativa en una empresa. Ella vivía sola tras haberse separado de su esposo hace un par de años, y le gustaba realizar diversas actividades deportivas y asimismo actividades culturales con compañeros y amigos también del trabajo. En septiembre de 1992, esta persona pues sufre un cuadro agudo de pérdida de conciencia con caída al suelo, y es pues cuando su hermano la encuentra después de varias horas en el piso sin responder a estímulo alguno. Por este motivo pues ella fue ingresada de urgencia, con carácter de urgencia, en el Hospital Clínico Universitario de Canarias, donde pues ella llega con bajos niveles de conciencia, asimismo con dolor en ambos lados de la cabeza, abre los ojos ante estímulos dolorosos y puede emitir sonidos pero incomprensibles. Es así que respecto al ingreso mismo se la reporta con 9 puntos en la escala de coma de Glasgow. Asimismo, pues presenta lo que se denota como que a la revisión médica misma, pues las pupilas tenían un tamaño medio, eran simétricas y reactivas al estímulo. Asimismo, presentaba reflejos corneales y no habían alteraciones de pares craneales. Se les realiza una tomografía computarizada y se revela la presencia de un gran hematoma temporo-occipital izquierdo abierto al sistema ventricular. También se les realiza un estudio por angiografía, donde se manifiesta una malformación arteriovenosa occipital izquierda que depende de la arteria cerebral posterior del mismo lado, es decir, arteria cerebral posterior izquierda. Durante el traslado que se le realiza desde la sala de angiografía a lo que es el quirófano, la paciente sufre un síndrome de enclavamiento. Vamos a comentar más adelante lo que es este síndrome, y este síndrome le genera lo que es afectación de estructuras mesencefálicas que le producen rigidez de tipo de tipo que coincide con descerebración. Por este motivo, pues ella queda reactiva desde el punto de vista motor, con midriasis bilateral, aunque conserva los reflejos corneales. Entonces, recordemos que esta descripción se la hace tal cual la presentan los evaluadores para el contenido de la historia clínica. Asimismo, pues fue intervenida por esta situación que presentaba tan aguda, tan crítica,
fue intervenida de urgencia, practicándosele una craneotomía con evacuación del hematoma y una exéresis de la malformación arteriovenosa. Transcurrido ya un mes de su evento cerebral, pues la paciente recupera el nivel de conciencia y en el momento del alta, en octubre del 92, se encuentra a una paciente sin déficit motor focal, con hemianopsia derecha y con importante afasia de predominio sensorial. Asimismo, se le realiza una resonancia magnética de control en noviembre del mismo año, donde muestra o se denota una imagen de alta señal de forma irregular y heterogénea que se localiza en la región temporo-occipital del hemisferio izquierdo y que afectaba lo que era a la cola del núcleo caudado, a la sustancia blanca periventricular, radiaciones ópticas, así como al hipocampo, circunvoluciones parahipocámpica y fusiforme, además en lóbulo occipital, lo que era la corteza calcarina, circunvolución lingual, precúneo, cúneo y circunvoluciones occipitales, asimismo como lo que es el esplenio del cuerpo calloso. Entonces, todos estos datos son recogidos particularmente al momento de establecer la historia clínica de la paciente. Se la deriva tras 18 meses desde el hematoma, se le va a derivar a lo que es la consulta en la unidad de neuropsicología, donde ella acude a la unidad acompañada por sus padres. La paciente pues entra caminando y emite una sonrisa ante el saludo de los evaluadores. Asimismo, es capaz de esquivar la silla que había entre ella misma y el terapeuta para brindar su mano y toma asiento. Tras revisar su historia y todo lo que sucedió un año y medio atrás, se le pregunta cómo se encontraba, a lo que ella pues manifiesta que se sentía bien, que no tenía ningún problema especial en su vida y afirma que podía hacer su trabajo como siempre. Es decir, también manifiesta que no sentía molestias ni dolores, que oía bien y que no se notaba a ella misma más cansada de lo habitual. Asimismo, cuando se le pregunta si había advertido cambios en su capacidad para orientarse, para leer o escribir, indica que no tiene dificultad alguna. Asimismo, explica que simplemente notaba que su vista se encontraba cansada y que había empezado a notar esta situación al terminar el colegio. Asimismo, pues ella también manifiesta que se olvidaba de algunas cosas, pero no de las importantes. Por el contrario, pues su familia refiere que tras el accidente cerebrovascular, Laura había regresado a casa de sus padres a vivir con ellos y pues estaba de baja laboral. Por tanto, era dependiente para todas las actividades de la vida diaria, necesitando ayuda principalmente para lo que era el aseo, el vestir y la comida, además de la falta de conciencia de sus déficits, donde la familia destacaba destacaba que se mostraba desorientada, con importantes problemas de visión, de memoria y de lectura. Asimismo, la familia manifiesta también que manifestaba una conducta apática y era incapaz de iniciar actividades, excepto en respuesta a estímulos internos, como eran, por ejemplo, la presión en la vejiga, o externos como a ruidos tales como el vuelo de una mosca o ruidos muy fuertes ante los cuales ella sí reaccionaba.
La descripción de la familia, esta descripción que realiza su familia, apuntaba a déficits característicos tras la lesión de las estructuras occipitotemporales izquierdas, como problemas perceptivos, alexia y amnesia. Entonces, por consiguiente, se le realiza una evaluación neuropsicológica ya exhaustiva, explorándose las funciones pues, cognitivas dependientes de estas estructuras y que se encuentran irrigadas principalmente por la arteria cerebral posterior izquierda, que pues en particular esta paciente tenía dañado, ¿no? Tras el hematoma que se presentó. Entonces, bueno, después de toda esta descripción clínica que hacen los evaluadores respecto al caso de Laura, pues vamos a entender un poquito cómo vamos organizando lo que es la información para generar mejor la comprensión misma del caso clínico. Entonces, en primer lugar, vamos a tomar en cuenta lo que son los datos demográficos particulares de la paciente, donde sabemos que es una paciente de sexo femenino, de 37 años de edad. No olvidemos que estos datos nos ayudan a ubicar a la paciente en un contexto donde podemos llevar este contexto a lo que son las pruebas y principalmente las escalas normativas de las pruebas que se vayan a aplicar. Asimismo, se denota que la lateralidad de la persona, de la paciente, es diestra y esto también nos determina algunas particularidades de funcionamiento de la paciente respecto a las tareas que se le van a plantear en la evaluación neuropsicológica. Como antecedentes no patológicos de relevancia, podemos denotar dentro de este caso que la paciente trabajaba como administrativa, o más bien en el área administrativa en una empresa. Asimismo, era una persona activa e independiente. Vivía sola ya que se había separado o divorciado de su esposo. Y además como actividades, vamos a decirlo así, y además que se denotan así en la evaluación neuropsicológica como actividades de ocio, pues realizaba actividades deportivas y de tipo cultural, tanto con familiares como con amigos. Entonces estos datos también sirven posteriormente para lo que vendrá a ser el planteamiento de los procesos de rehabilitación de la paciente. En cuanto a la evidencia clínica patológica que podemos recoger de todo el contenido de la historia clínica de la paciente, se evidencia que en septiembre de 1992 ella sufre un cuadro agudo con pérdida de conciencia y con caída al suelo. Perdón, por favor, si alguien tiene su micrófono abierto, le pediría que lo cierre porque hay alguna interferencia muy fuerte, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Entonces, uno de las evidencias más importantes es que en esta fecha, pues ella sufre este cuadro agudo y la evidencia más importante es la pérdida de conciencia. Asimismo, en el momento, pues un familiar la encuentra después de varias horas y también hay una evidencia muy importante que debemos tomar en cuenta donde no hay respuesta a ningún estímulo. Entonces, ya estamos entendiendo que la paciente puede estar pasando en ese momento por un cuadro muy agudo de tipo neurológico, evidentemente que tiene que ver con trastornos del sistema nervioso central. Asimismo, pues se le ingresa en este mes y en este año a la unidad de urgencias del Hospital Clínico Universitario de Canarias, donde vive la paciente, y pues entra a urgencias con un bajo nivel de conciencia, con dolor en ambos lados de la cabeza, apertura de los ojos ante estímulos dolorosos,
y en emisión de sonidos incomprensibles. Asimismo, pues presenta y se puntúa dentro de la escala de coma de Glasgow con una puntuación número 9, que esto, habíamos dicho, nos da un estado severo respecto a lo que es la escala misma de coma de Glasgow. La paciente también ingresa a servicios de urgencias con pupilas de tamaño medio, simétricas y reactivas, con reflejos corneales presentes y sin otros signos de alteración de pares craneales. Dentro del servicio pues se decide tomarle dos estudios. Por un lado, una tomografía, donde ya podemos denotar en ese momento que hay una presencia de una lesión que podemos establecer ya como una hipótesis, por ejemplo, de diagnóstico topográfico, donde el hematoma está ocupando lo que es la región temporo-occipital izquierda y se encuentra abierta al sistema ventricular. Esto quiere decir que el hematoma pues fue originado por un proceso específico que tiene que ver con una patología neurológica de malformación arteriovenosa denominada aneurisma cerebral. El aneurisma cerebral al generar una hemorragia intracraneal, pues lo que va a generar es la presencia de un hematoma por la colección de sangre y este se va a dirigir a lo que se conoce como el sistema ventricular, que son los terceros ventrículos del sistema nervioso central. Entonces, sabemos por esta referencia de la tomografía computarizada que la paciente pues sufrió un derrame hemorrágico, ¿no?, cerebral por aneurisma o por presencia de aneurisma. Entonces, para confirmar esto, se le realiza a ella una angiografía, que es un estudio que es un estudio clásico dentro del ámbito de la neuroimagen, para observar mediante estas técnicas de neuroimagen, pues lo que son las formaciones arteriales y venosas del cerebro. Entonces, en esta angiografía, lo que da como resultado es una malformación arteriovenosa occipital izquierda, es decir, que el aneurisma cerebral estaba localizado en la región occipital izquierda, que tiene que ver con todo el proceso de irrigación de la arteria cerebral posterior del cerebro. Asimismo, pues durante el proceso del estudio y del traslado al quirófano, la paciente sufre de un síndrome específico que se denomina el síndrome de enclavamiento. Este síndrome de enclavamiento, tiene que ver con lo que es una herniación cerebral. Esto quiere decir que por la presencia del hematoma presente en las estructuras encefálicas y por el proceso inflamatorio del cerebro, las estructuras se ven desplazadas y se produce una hernia que va a comprimir, en este caso de la paciente, va a comprimir estructuras mesencefálicas, ocasionándole lo que se puede leer ahí como una reactividad de tipo motora, es decir, que la paciente pues no respondía en cuanto a la activación motora como tal. Asimismo, presenta una midriasis bilateral que tiene que ver con un cuadro o un signo clínico específico de lesión encefálica, de estructuras mesencefálicas relacionadas con la dilatación de las pupilas. Entonces, en este caso, había una dilatación importante de las pupilas en ambos ojitos. Pero pues se puede denotar asimismo que al mismo tiempo ella conservaba los reflejos corneales, ¿no? Entonces, todo este síndrome de enclavamiento
que podía haber ocasionado la muerte de la paciente en ese momento, se soluciona con la intervención inmediata, la intervención de urgencia mediante una craneotomía de tipo descompresiva. Entonces, esta craneotomía descompresiva lo que buscaba era evacuar el hematoma, es decir, evacuar el cúmulo de sangre que estaba oprimiendo las estructuras del encéfalo, y se realiza otro procedimiento además por neurocirugía, que es la exéresis de la malformación arteriovenosa. En este caso es un clapeaje o un cierre del aneurisma que está ocasionando la hemorragia intracraneal. Posteriormente, pues, ya en octubre de 1992, un mes después de este suceso relacionado con un evento vascular cerebral en esta paciente, se denota que la paciente ya recupera el nivel de conciencia, y a partir de ello, pues, también se evalúa a la paciente, donde se va a denotar que no existen déficits motores focales, pero sí existen datos de lo que es una hemianopsia derecha y una afasia de predominio sensorial. Entonces, estos otros dos datos también son de relevancia para el establecimiento de lo que vendrá a ser posteriormente el diagnóstico neuropsicológico como tal, y la hemianopsia derecha tiene que ver, pues, con la pérdida del campo visual contralateral a la lesión. En este caso, como la lesión fue en estructuras occipitales del hemisferio izquierdo, pues la hemianopsia como tal se presenta en el lado derecho. Entonces, en este caso, la paciente no podía ver ni percibir nada mediante su campo visual derecho. Asimismo, la afasia de predominio sensorial, ya podemos ir correlacionando este dato a simple lectura del caso clínico con pues, una lesión que está afectando áreas posteriores del cerebro, es decir, a partir de la línea media que vendría a ser la cisura de Rolando, y la delimitación de esta cisura hacia la parte posterior del cerebro, podemos establecer que existe una afasia relacionada con lo que se conoce como una afasia de tipo sensorial. Eso nada más, pues, por el compromiso que tienen las áreas temporooccipitales en la paciente. Después de 2 meses del evento vascular, se le va a realizar lo que es la tomografía de control, la resonancia magnética de control, donde ahí ya se pueden delimitar mucho mejor el diagnóstico topográfico de la lesión de la paciente. Entonces, pues la imagen de control, esta resonancia, da como datos patológicos importantes una imagen de alta señal. Esto quiere decir una imagen de alta intensidad, irregular y heterogénea, que está localizada en estructuras de la región temporooccipital del hemisferio izquierdo, y que afectan a otras estructuras subcorticales, como son la cola del núcleo caudado, sustancia blanca periventricular, esto quiere decir alrededor de los ventrículos laterales, asimismo alguna afectación en lo que son las radiaciones ópticas, asimismo en el hipocampo, en estructuras del hipocampo, las circunvoluciones parahipocámpicas y fusiformes,
Y lo mismo en lóbulo occipital, donde vamos a encontrar alteraciones en la corteza calcarina, circunvolución lingual, precunio, cunio, circunvoluciones occipitales y finalmente en el esplenio del cuerpo calloso. Entonces vemos que la afectación del hematoma de la paciente y el proceso del fenómeno de enclavamiento como tal generaron pues una lesión, podríamos decirlo de esta forma, una lesión masiva en hemisferio izquierdo, en estructuras del hemisferio izquierdo, temporales y occipitales. Entonces, a partir del relacionamiento que podríamos hacer del daño en estas estructuras, también podemos ir pensando en alguna hipótesis que tenga que ver con el funcionamiento de estas estructuras. Entonces sabemos que el lóbulo temporal en su parte posterior participa mucho más de lo que son los fenómenos de comprensión del lenguaje y asimismo de algún otro tipo de procesamiento que tiene que ver con la memoria y en coordinación con lo que es la región temporo-occipital, también tiene que ver con fenómenos de tipo visual. Lo mismo para la lesión del lóbulo occipital, donde sabemos que el lóbulo occipital principalmente participa en lo que es el registro y procesamiento de la información visual. Entonces, a partir de este diagnóstico topográfico de la lesión misma, que nos provee en particular el estudio por resonancia magnética, podemos establecer que la paciente más o menos estará cursando pues con este tipo de afasia de tipo sensorial, con cuadros relacionados con la hemianopsia, que tienen que ver además con dificultades en el campo visual y asimismo con algún tipo de procesamiento o proceso alterado respecto a comprensión del lenguaje. Entonces ahí vemos o más bien el estudio por resonancia magnética de la paciente, donde podemos observar que este estudio se lo realiza en dos tipos de ponderaciones. Por un lado tenemos la ponderación en T1 y luego en T2 el corte de la resonancia, el nivel de corte de la resonancia es un corte de tipo axial que nos muestra estructuras importantes como son los ventrículos laterales y obviamente los lóbulos frontales, temporales y occipitales. Entonces tenemos un corte a nivel justamente de lo que son los ventrículos laterales, y en la ponderación tipo T2 vamos a poder observar que existe aquí a forma de una manchita blanca muy grande, lo que se conoce como una hiperintensidad, que está abarcando estructuras importantes del lóbulo occipital, asimismo como pues estructuras subcorticales que están rodeando también a lo que son los ventrículos laterales del hemisferio izquierdo. Entonces, dándole también la interpretación a esta neuroimagen, podemos establecer una correlación entre la descripción, obviamente, de la resonancia magnética y la neuroimagen que se nos presenta. Y al mismo tiempo podemos también ir pensando en la misma hipótesis diagnóstica, ¿no? Que hay un compromiso a nivel de estructuras temporo-occipitales que podrían comprometer algunos funcionamientos importantes en la paciente. Entonces ahí vemos cuáles son las estructuras que fueron principalmente alteradas en este caso. Entonces vemos justamente la circunvolución parahipocámpica y estructuras del hipocampo, que habíamos dicho. Bueno, estas estructuras en particular tienen que ver con los procesos de memoria a corto plazo, la circunvolución temporal inferior,
que estará correlacionada con lo que es el funcionamiento respecto a reconocimientos visuales y que tienen que ver, por ejemplo, específicamente con reconocimiento de rostros, la circunvolución fusiforme y todas las estructuras que vemos acá, como son el esplenio del cuerpo calloso, el cúneo, el precúneo, la cisura parieto-occipital, que es conocida como una estructura que va a establecer una conexión entre lo que es el lóbulo parietal y occipital, la cisura calcarina, que es perteneciente al lóbulo occipital en particular, la circunvolución lingual y la cisura colateral, asimismo como la circunvolución fusiforme. Son estructuras importantes de compromiso del lóbulo occipital y que en el caso de la paciente pues fueron afectadas justamente por la presencia de este hematoma. Entonces, respecto a la sintomatología que presenta este caso, podemos también hacer una clasificación de lo que vendrán a ser los síntomas que denota la paciente y los síntomas que denotan los familiares. Entonces, cuando se realiza la evaluación neuropsicológica a la paciente, desde el punto de vista de ella manifiesta que se siente bien, sin problemas especiales en su vida, afirma que puede hacer su trabajo como siempre, no manifiesta molestias o dolores, refiere que oye bien, no refiere cansancio, indica que no advierte cambios en su capacidad para orientarse, para leer o escribir, manifiesta asimismo cansancio visual y manifiesta que olvida cosas, pero que no son importantes para ella. Entonces, en este cuadro sintomatológico de la paciente, podemos observar la presencia ya de un cuadro relacionado con lo que es un proceso conocido como la anosognosia, que es la incapacidad de percibir sus propios déficits, y un proceso de tipo amnésico que está relacionado con algunos datos importantes que los va a confirmar posteriormente la familia. En el caso de la familia, lo que podemos observar en cuanto a las manifestaciones sintomatológicas de la paciente, pues es que ellos describen que la paciente pues había regresado a vivir a casa de sus padres. Entonces ahí ya vemos que hay un cuadro específico de dependencia de la paciente con los familiares, asimismo que está dada de baja laboral, es decir, que ya no trabaja. Ellos refieren además que la paciente es dependiente para todas las actividades de la vida diaria, como es el aseo, el vestido y la comida. Entonces, este dato, lo mismo, ¿no? Nos va a denotar que la paciente tiene una dificultad muy importante para realizar pues actividades por sí misma. Asimismo que los pacientes manifiestan que hay una falta de conciencia de los déficits por parte de la paciente en particular, es decir, que ella no reconoce sus déficits. Manifiestan que ella se halla desorientada, que hay importantes problemas tanto de visión como de memoria y de lectura, y se manifiesta con una conducta tipo apática, donde es incapaz además de iniciar sus actividades, excepto en respuesta a estímulos internos importantes como vendrían a ser las demandas vesicales o estímulos externos como ruidos fuertes o que le llaman la atención a ella. Entonces, en este proceso de manifestación de síntomas por parte de la familia, nosotros podemos denotar que la paciente, que la paciente en particular está cursando con un proceso de anosognosia, evidentemente porque además los familiares refieren que la paciente no reconoce los déficits que presenta,
hay un proceso de hemianopsia confirmado también por los familiares, donde ellos manifiestan que tiene problemas de tipo visual. Hay un proceso de tipo aléxico, donde la paciente tiene dificultades importantes para la lectura. Hay un proceso de tipo amnésico y donde los familiares también manifiestan este proceso como dificultades importantes en la memoria y un grado importante de lo que es una conducta apática. Entonces, a partir de la integración de la sintomatología presente en el caso, desde la manifestación de la paciente y la manifestación sintomatológica propuesta por los familiares, también podemos integrar algunos datos para pensar en algunos procesos de tipo sindrómico. En este caso en particular, pues se decide a partir de toda la integración de los datos que acabamos de revisar, aplicar justamente una evaluación muy exhaustiva para establecer lo que vendrá a ser finalmente un diagnóstico específico en neuropsicología. Entonces, en este caso se realiza una evaluación de varios procesos cognitivos que tienen que ver, por ejemplo, con el establecimiento de lo que es el cociente intelectual verbal de la paciente, donde los resultados que podemos observar en esta tablita están normales o normales altos. Entonces, habíamos dicho que dentro de la evaluación cuantitativa, si bien podemos obtener números que nos lleven a pensar o correlacionar, estos números con funcionamientos específicos, lo mismo podemos hacer al momento de establecer parámetros de funcionamiento. Entonces, en el caso de la aplicación de las pruebas, podemos ver que los rendimientos denotados en la prueba como tal son de tipo descriptivo. Entonces, en este caso, el funcionamiento se va a describir como normal o anormal. Entonces, vemos que el cociente intelectual verbal de la paciente se encuentra, o más bien obtiene un resultado descriptivo de tipo normal, la velocidad del procesamiento normal alto, fenómenos evaluados desde lo que es la atención sostenida y alternante, también son procesos que denotan un resultado normal. En cuanto a la evaluación de la memoria de trabajo, específicamente la memoria de trabajo, evaluada a través de estos dos tipos de pruebas específicas, como son el subtest de dígitos o la subescala de localización espacial de las escalas de Wechsler. Obtiene un rendimiento o un resultado normal. Para la evaluación de praxias motoras, ideomotoras e ideacionales, lo mismo, ¿no? La paciente obtiene un rendimiento normal. Y en el área del lenguaje espontáneo, el lenguaje comprensivo, el lenguaje de denominación por confrontación verbal, el lenguaje de repetición y el lenguaje relacionado con la escritura, el rendimiento de la paciente es normal en todas estas áreas. Estas áreas del lenguaje fueron evaluadas por tareas específicas del test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Entonces vemos que el rendimiento en estas funciones se describen como normales en su generalidad y tienen que ver pues con funciones preservadas en la evaluación neuropsicológica inicial de la paciente. Asimismo, las funciones premotoras, funciones ejecutivas, como son las funciones de abstracción, juicio social y fluidez, la percepción auditiva, percepción táctil y percepción espacial, se encuentran también sin alteraciones. Entonces vemos nuevamente que hay algunos datos
que resultan pues dentro del proceso de evaluación neuropsicológica como denominados sin alteración o normales. Pero por otro lado, y en una evaluación ya mucho más específica dentro de todo el planteamiento de la evaluación, se encuentran otro tipo de funciones que están alteradas en la evaluación neuropsicológica inicial y todas ellas están relacionadas con la afectación de estructuras occipito-temporales izquierdas, es decir, que todos estos resultados coinciden con los datos que se obtienen desde la neuroimagen y desde la descripción funcional de estas estructuras dañadas. Entonces, en el proceso de orientación, en la subescala de orientación de las escalas Wechsler, la paciente obtiene como resultado pues una alteración descriptiva de tipo muy alterado, ¿sí? Muy alterado. Entonces su funcionamiento está muy alterado para esta tarea. El área en cuanto a la evaluación de lenguaje, respecto a tareas más específicas que tienen que ver con lo que es el funcionamiento occipito-temporal, como son las tareas de denominación por confrontación visual, las tareas de comprensión, las tareas de lectura y copia. Ahí podemos ver que el funcionamiento de la paciente se encuentra muy alterado. Lo mismo para tareas que tienen que ver con la memoria de tipo visual y verbal, donde la memoria visual se encuentra muy alterada o alterada y en algunas tareas también específicas como son, por ejemplo, la escala de reproducción visual de las escalas Wechsler, donde se recurre a la tarea de recuerdo demorado. El recuerdo es imposible de elaborar para la paciente. Asimismo, en las escalas de producción verbal relacionadas con la memoria y que tienen que ver con pruebas o curvas de aprendizaje en particular, justamente se encuentran niveles muy alterados o con recuerdos imposibles para la paciente. Lo mismo para la subescala de textos, tanto en recuerdo inmediato como recuerdo demorado, y lo mismo en la entrevista de memoria autobiográfica, donde encontramos un estado muy alterado de funcionamiento de la paciente. Para las áreas de praxias, las áreas visuoperceptivas, o más bien las tareas visuoperceptivas y visuoconstruccionales se encuentran muy alteradas o alteradas. Y para el procesamiento de percepción visual, la función de percepción visual en cuanto a percepción de formas, profundidad, constancia de formas, percepción y reconocimiento de objetos reales, percepción y reconocimiento de color, percepción y reconocimiento de caras y percepción y reconocimiento tanto de caras familiares como caras famosas, pues encontramos diversos tipos de funcionamiento. Alterados, por ejemplo, en praxias visoconstructivas y praxias de tipo visoperceptivas, muy alterado en percepción y reconocimiento de objetos reales en tareas visual-verbal o verbal-visual. Lo mismo para percepción y reconocimiento del color en tareas específicas de tipo visual-verbal o verbal-visual. Y lo mismo encontramos alteración en la percepción y reconocimiento de caras, como de caras familiares y caras famosas. Y finalmente, en una evaluación de conciencia de los déficits a través de la entrevista, encontramos el proceso de anosognosia presente en la paciente, donde encontraremos este sistema también muy alterado porque pues no hay reconocimiento de sus déficits como tal. Entonces, todo este funcionamiento y la ejecución misma de las tareas nos llevan a pensar en un cuadro ya mucho más específico relacionado justamente con las estructuras que estuvieron alteradas en el proceso
de presencia del hematoma y que dañaron estructuras temporales y occipitales relacionadas con este funcionamiento. Es así, por ejemplo, que en la ejecución de la paciente en una tarea de denominación de objetos, nosotros podemos observar que ella emite para lo que es el reconocimiento de objetos a nivel visual, evidentemente, pues ella emite respuestas que son contradictorias a lo que es el objeto que se le está presentando. Es así que, por ejemplo, si se le presenta el objeto pipa, la paciente responde que es un lápiz. Lo mismo si se le presenta un martillo, la paciente responde que es un lápiz. Para el objeto cuchara, la respuesta es correcta en este caso, mientras que, por ejemplo, para el objeto galleta como tal, ella responde que es una tarjeta. Para los alicates, pues ella dice parece un compás. Entonces ahí vamos viendo, vamos viendo, perdón, la producción de la paciente en esta tarea específica de denominación de objetos, donde en primera instancia se le presentan los objetos en vivo, son objetos tridimensionales, y ella los debe observar y emitir una respuesta. En este caso emite muchas respuestas erróneas en el caso de objetos. En el caso de fotografías se le dificulta un poco más porque la fotografía ya no es un objeto tridimensional, sino es un objeto bidimensional representado en imagen fotográfica, y donde la paciente pues ya se le dificulta un poco más la producción de respuestas correctas. Lo mismo y mucho más se va a dificultar al momento de presentarle una tarea que tiene que ver con la presentación de objetos mediante dibujos, y en este momento pues ya la producción de la paciente es totalmente errónea para este tipo de tareas de denominación de objetos desde lo que es un dibujo. Entonces, la consigna que se le da pues para esta tarea es ¿qué es esto? Y obviamente ahí están las respuestas correctas indicadas por una crucecita, y la ejecución es mejor con objetos reales que con fotografías y dibujos. Es decir, para objetos reales tiene una producción moderada, mientras que para fotografías y dibujos va empeorando en su producción. Entonces, pues, a través de la agrupación de todas de todo el proceso de evaluación que se realiza esta paciente, que tiene que ver con la descripción de la historia, también con la interpretación de los datos hallados mediante las técnicas de neuroimagen, asimismo con la evaluación neuropsicológica que plantean los evaluadores para establecer ya más específicamente lo que vendrá a ser la patología de la paciente. Se puede observar que el perfil neuropsicológico planteado para este caso es un perfil neuropsicológico característico de casos de agnosia visual asociativa, con gran extensión de lo que es la lesión que se presentó. Entonces, pues este tipo de perfil coincide con lo que es una agnosia visual con preservación del reconocimiento de objetos por las modalidades auditiva y táctil. Asimismo, coinciden algunos signos con lo que es la presencia de un perfil típico, como es la prosopagnosia, donde la paciente no puede reconocer los rostros tanto de sus familiares como de o más bien como de personas famosas, si se los presenta, por ejemplo, en fotografías. También se presentan procesos relacionados con lo que es la acromatopsia, que es un síndrome que tiene que ver con las dificultades o la alteración en el reconocimiento de colores, y una alexia pura, lo que se denomina una alexia pura, con dificultades muy importantes para lo que es el proceso de lectura.
de tipo visual específicamente. Asimismo, coinciden varios de los signos con la presencia de lo que vendrá a ser una amnesia anterógrada de tipo hipocámpica, en este caso relacionada con estas estructuras que se ven alteradas en lo que es lo que fueron los resultados obtenidos por la resonancia magnética, y pues todo esto coexiste además con capacidades intelectuales y lingüísticas intactas en la paciente. Voy a parar un minuto ahí para ver si tienen preguntas respecto a este caso para que podamos resolverlas, y luego paso al siguiente caso clínico. Entonces, respecto al caso clínico número 2, vamos a ver que se trata de, nuevamente vamos a revisar cómo se planteó desde la historia clínica del paciente. Entonces se trata de un accidente de circulación, es decir, de un accidente de tránsito, en justamente donde en el informe al alta del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, se recoge que este paciente denominado Ángel pues había ingresado de forma urgente tras haber sufrido lo que es un traumatismo craneoencefálico al caer de su motocicleta y haber perdido la conciencia por un tiempo desconocido. Asimismo, pues al momento del ingreso por urgencias se encontraba en un estado estuporoso, agitado, sin focalidad neurológica, con una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 9 puntos, que habíamos referido también en la anterior sesión, que esta tiene que ver con traumatismo craneoencefálico severo. En la tomografía computarizada que se le realiza al paciente, se observa la existencia de focos contusivos bifrontales, es decir, contusión pues en ambos hemisferios a nivel de lóbulos frontales, temporales, y neumoencéfalo, es decir, la presencia de una colección de líquido en lo que es áreas específicas del cerebro, y fractura del peñasco izquierdo, es decir, pues de las estructuras que se encuentran por encima de las órbitas oculares. Lo mismo pues se indicaba que la evolución había sido favorable, aunque persistía un cuadro de frontalización manifiesto debido a las lesiones objetivadas, y el juicio diagnóstico se refiere a traumatismo craneoencefálico. Posteriormente, desde las consultas externas de este servicio de neurología del hospital que habíamos mencionado, se informó que 10 meses después de la lesión, Ángel sufre una crisis epiléptica, por la que acude al servicio de urgencias. En este momento, en la tomografía computarizada de control, se observan áreas hipodensas bifrontales que corresponden a secuelas de las lesiones postcontusionales que había sufrido el paciente. Asimismo, se observa una discreta dilatación de lo que son las astas frontales y los ventrículos laterales, y se le diagnostica una crisis epiléptica de inicio focal y secundariamente generalizada postraumática, y se le prescribe lo que es el uso de carbamazepina para cesar justamente estas convulsiones. En una revisión pues posterior se le indica que continuaba con crisis esporádicas, y como secuelas de su traumatismo presenta dificultades en lo que es la toma de decisiones, fallos de memoria de fijación, irritabilidad y ciertos cambios de carácter, lo que pues hace que en su trabajo
no puede actuar de modo independiente y necesita la supervisión de otras personas. Ante la insistencia de la familia se le deriva a consulta neuropsicológica concentrada en el Servicio Andaluz de Salud. Entonces, en la evaluación neuropsicológica inicial, Ángel, que tiene 32 años, pues acude por primera vez a consulta 5 años después del accidente, acompañado por su madre. En este caso, la duración de la exploración que se realiza se extiende a lo largo de 10 sesiones, incluida lo que es la entrevista inicial. Ante su extremado enlentecimiento a la hora de completar las pruebas, si bien se mostraba colaborador y con resistencia a la fatiga, justamente sus dificultades para realizar y la tardanza misma que realizaban las pruebas y la elevada ansiedad de rendimiento, pues daban lugar a demoras e incluso a la ausencia de respuesta ante las tareas planteadas. Este comportamiento pues él lo atribuía a su miedo a cometer errores. Ante estas dificultades, justamente fue su madre quien decide tomar todo el peso de la entrevista, afirmando que su hijo estaba cambiando, ¿sí? En dos aspectos. Uno a la hora de pensar y otro en el carácter. Así, justamente se destaca que los problemas en el trabajo, que además tuvo que abandonar, derivaban precisamente de su falta de memoria, su lentitud en el trabajo que realizaba, su escasa iniciativa, y estos aspectos se reflejaban en todas sus actividades. Es decir, que podía quedarse, por ejemplo, horas sentado mirando al vacío, no comía ni se ocupaba de sus asuntos. Lo mismo, no se ocupaba de la organización de sus documentos o sus papeles, ni de los recados que le dejaban en la oficina. Si no le obligaban o lo supervisaban de modo constante, era incapaz de pedir ayuda. Refería también la madre pues que él hablaba muy poco, lo mínimo, y que había que sacarle palabras para que pueda comunicarse. Esta falta de comunicación la relaciona con los cambios en el área emocional y comportamental. Es decir, la madre refiere que antes él era una persona más alegre, que hablaba más, que aunque además era tímido, pues sí podía establecer mejor sus relaciones comunicacionales. Además, indica la madre pues que lo ve triste, pero que podría presentar lo que son explosiones de ira si se le corregía demasiado o se le insistía en que iniciara alguna actividad. Asimismo, pues había reducido todo lo que eran las relaciones sociales al mínimo tras el accidente. Entonces, si vamos analizando un poco la descripción que realiza la madre acerca de la conducta general pues, de su hijo, podemos ir ya relacionando algunos síntomas referidos a lo que vendrá a ser el funcionamiento ejecutivo del sujeto. Asimismo refiere también ella, la madre, pues que los amigos de toda la vida ya no lo tratan igual, porque desde el accidente pues ya no podía justamente conducir su moto, que era su gran pasión, y uno de los principales vínculos entre sus amigos, y desde que se le prescribe lo que es la medicación, ni siquiera puede beber pues una copa, lo que según la madre pues contribuía a que el grupo tendiera a evitarla. Asimismo, respecto a la vida de pareja, ella consideraba que tenían problemas, puesto que su esposa le reprochaba que no estaba igual que antes y que no hace nada en casa, ya que pues ahora no trabaja. Por otra parte, pues
justamente refiere la madre que fue la esposa quien insistió en casarse después del accidente y en tener un hijo. Obviamente la esposa no lo acompaña a consulta y tampoco colabora en el proceso de rehabilitación, y Ángel pues sí puede manifestar que está triste por todo lo que acontecía en su vida, y el discurso que manifiesta él mismo era un discurso plano, y las facies, es decir, las manifestaciones faciales de la carita, pues se manifestaban sin ningún tipo de gestualidad relacionada con el contenido de lo que estaba manifestando. Entonces, en este caso en particular, no hay una prueba, o más bien no hay un respaldo de neuroimagen, pero sí se sabe por referencia que hay evidentemente una lesión bilateral en lóbulos frontales. Entonces, suponiendo desde el punto de vista de los evaluadores, se establece también una evaluación neuropsicológica también de tipo más exhaustiva para justamente correlacionar los datos desde la historia clínica con los datos que se vayan a obtener en cuanto a la evaluación neuropsicológica como tal. Entonces, nuevamente podemos observar en esta tabla de resultados de la evaluación neuropsicológica del paciente Ángel que se utilizaron diversas pruebas para evaluar también diferentes procesos propuestos desde el punto de vista de los evaluadores para confirmar las sospechas de disfunción ejecutiva, y por lo tanto se recurren a estas diferentes pruebas, y asimismo podemos ver que los resultados se correlacionan con la obtención de resultados de tipo descriptivo, donde podemos observar que los grados se refieren, por ejemplo, a normal, alterado, muy inferior a la media, eh, muy inferior a la media o muy alterados. Entonces ahí vemos que nuevamente los grados de manifestación desde el punto de vista de la evaluación serán no numéricos, pero sí son cuantitativos en cuanto al grado de descripción que se realiza respecto a las tareas que produce el paciente. Es así como para este paciente en particular se propone evaluar lo que es el cociente intelectual general, tanto verbal como manipulativo y total, mediante las escalas de las pruebas de Wechsler, donde pues el rendimiento del paciente se encuentra muy inferior a lo esperado. Asimismo, para el área de atención se evalúan las subtareas de atención sostenida, atención visual y dividida, mediante tareas específicas también de las escalas Wechsler o de las pruebas del Trail Making Test. En estas pruebas también los resultados se encuentran alterados o inferiores a la media. Para el área de memoria se van a evaluar lo que son secuencias automáticas, memoria de trabajo, la información cultural, la memoria de tipo verbal auditiva y la memoria de tipo visual. Solamente en una de las tareas relacionadas al reconocimiento de falsos positivos es donde el paciente rinde normalmente, mientras que en el resto de tareas vemos pues cómo justamente se pueden observar los resultados como muy alterados o inferiores a lo que es la media poblacional. Entonces, ya de entrada podemos observar que existe una correlación positiva entre lo que es la sintomatología descrita por la madre
y asimismo pues el rendimiento mismo que tiene el paciente en las pruebas de evaluación. En cuanto a la velocidad de procesamiento, se evalúa el constructo de tareas visomotoras a través de diversas pruebas específicas para evaluar este tipo de procesamiento y pues se encuentra que justamente en cuanto a resultados están inferiores o muy inferiores a la media poblacional, y hay un enlentecimiento general en las tareas de justamente de velocidad de procesamiento, lo que coincide también con los datos emitidos por la madre respecto a las dificultades que presentaba el paciente en su trabajo para realizar las actividades con la mayor prontitud. Entonces este resultado sí va a coincidir específicamente pues con la sintomatología descrita por la madre. En cuanto al área del lenguaje, en cuanto a tareas de denominación por confrontación visual, mediante tareas del test de Boston, se encuentra nuevamente un funcionamiento alterado, tareas de cálculo también alteradas, muy inferior a la media, con pérdida de automatismos, y en cuanto al funcionamiento ejecutivo, respecto a tareas que evalúan flexibilidad mental, tareas de categorización y cambios de criterio, pues encontramos que en general pues el funcionamiento del paciente se encuentra alterado o muy alterado para cierto tipo de tareas. Y finalmente para lo que es el proceso de abstracción verbal como tal, inferior a la media. Asimismo, en abstracción visual, secuenciación temporal, juicio social y evocación con consignas fonéticas y categoriales, se van a obtener resultados alterados, inferiores o muy inferiores a la media. Y finalmente la evaluación del área emocional y de personalidad a través de un inventario clínico multiaxial, el test de Millón, pues se encuentra justamente que hay una alteración importante donde coincide con un tipo de personalidad dependiente evitativo y con datos clínicos relacionados con depresión. Entonces, vemos que se utilizaron pues todo este tipo de pruebas justamente para denotar una coincidencia entre los hallazgos de estas pruebas y la sintomatología que había sido descrita por la madre. Entonces, ¿qué es lo que se observa en el perfil neuropsicológico de Ángel? Pues que justamente hay presencia de déficits objetivados que eran graves y que afectaban pues a una gran variedad de procesos cognitivos básicos y superiores. Asimismo, afectación de lo que era el área emocional y comportamental, y se podía apreciar dentro del perfil mismo que había un bajo cociente intelectual. Asimismo se veían comprometidas la mayoría de los procesos atencionales, junto a un elevado enlentecimiento en el procesamiento de la información y un lenguaje pues poco fluido. Las funciones mnésicas, es decir, las funciones relacionadas con la memoria, estaban afectadas de forma global, tanto para el material verbal como visual y asimismo para el material estructurado. Lo mismo pues con material sin estructurar previamente, y tampoco se beneficiaba en este proceso lo que era el reconocimiento de estas tareas. Específicamente fue significativo su bajo rendimiento en tareas que evaluaban el funcionamiento ejecutivo. Los problemas de memoria de trabajo específicos repercutían en lo que era la ejecución
de los procesos relacionados, por ejemplo, con el cálculo mental. Asimismo, había dificultades en el procesamiento de razonamiento abstracto como de juicio social y lógicos secuenciales que se encontraban alterados. Lo más relevante en este perfil fue el fracaso para categorizar, para planificar y organizar su conducta en función de sus resultados. Asimismo, con una grave tendencia a lo que era la inflexibilidad cognitiva y la imposibilidad para modificar el curso de sus acciones durante la prueba. Asimismo, perseverando en errores incluso cuando se le proporcionaba información acerca de ellos sin poder encontrar soluciones alternativas. Entonces, a partir de este perfil cognitivo del paciente es como nosotros podemos ver específicamente el desempeño en cuanto a pruebas de funcionamiento ejecutivo y vemos que existe pues una grave disfunción de tipo ejecutiva que no le permite al paciente generar ningún proceso que tenga que ver justamente con este tipo de funcionamiento. Entonces, ya respecto a la evaluación misma y al perfil neuropsicológico que obtiene el paciente, hablamos de un síndrome relacionado con la disfunción ejecutiva en particular. En el ámbito emocional del paciente y de personalidad se observa asimismo un estado clínico caracterizado por sintomatología depresiva, entendida como carencia de iniciativa y apatía. Este estado justamente se presentaba sobre una estructura de personalidad definida por rasgos de disciplina, colaboración, perseverancia o respeto a la autoridad, con adopción de roles pasivos y graves dificultades para la toma de decisiones. Lo más llamativo también era su tristeza, que en algún momento se había diagnosticado como depresión y no se acompañaba de sentimientos de culpa ni de inutilidad. Tampoco había llanto ni ideas de suicidio. Ángel no manifestaba la mayor parte de los cambios asociados a una auténtica depresión y presentaba lo que se denomina finalmente como síndrome pseudodepresivo. En cuanto al diagnóstico final de este paciente, justamente la lesión inicial y que tiene que ver con el diagnóstico etiológico, desde el juicio clínico se refiere a un traumatismo cráneoencefálico y epilepsia postraumática. Entonces estas dos patologías están contribuyendo pues al estado general de este paciente. Asimismo, el hallazgo mediante tomografía computarizada se puede denotar que existen áreas hipodensas bifrontales, es decir, hay densidades importantes que están abarcando lo que son los lóbulos frontales como tal, junto con una discreta dilatación de las astas frontales y ventrículos laterales. Las astas frontales pues son justamente las estructuras anteriores de los ventrículos laterales. Y pues el perfil neuropsicológico del daño prefrontal, en este caso que fue de tipo dorsolateral, se manifiesta en cuanto a síntomas con la presencia de lo que es justamente déficits cognitivos generalizados. Podemos observar en general pues una amplia variedad de déficits cognitivos en el paciente, asimismo la presencia de lo que es un síndrome disejecutivo, con grave enlentecimiento en el procesamiento de la información y un cuadro pseudodepresivo. Entonces, este perfil neuropsicológico de daño prefrontal dorsolateral coincide con todos los datos clínicos del paciente como tal. Se genera a partir de ello un planteamiento para lo que es la rehabilitación
donde se procede específicamente al planteamiento de rehabilitación de los procesos disejecutivos basado en lo que es la implementación de rutinas, de uso de estrategias compensatorias y de habilidades conversacionales. En cuanto a la evolución del paciente, finalmente se puede ver que algunos logros que obtiene mediante este proceso es autonomía supervisada para actividades de autocuidado y actividades sociales y algunos déficits persistentes a pesar de la rehabilitación, pues el proceso de enlentecimiento y dificultades para el manejo de situaciones novedosas. Entonces vemos que pues en particular existe una coincidencia muy importante entre lo que vendrá a ser una alteración eh, severa a partir de un traumatismo craneoencefálico en estructuras de los lóbulos frontales, específicamente en el área dorsolateral del lóbulo frontal, que va a generar la sintomatología del paciente y que coincide evidentemente con lo que conocemos como síndrome disejecutivo o dificultades en el funcionamiento ejecutivo de la persona. Entonces, ya estableciendo pues los criterios diagnósticos es como podemos relacionar justamente el área de la lesión con las manifestaciones clínicas del paciente. Voy a parar nuevamente acá para ver si tienen algún comentario o preguntas al respecto de este caso clínico número 2. El discurso plano o el discurso aplanado, que es como así se denomina, es un discurso que carece, por ejemplo, de la entonación y el énfasis que nosotros le damos al discurso y que se hace característico al momento, por ejemplo, de relatar algún suceso. Entonces, en este caso, la tonalidad y el énfasis que el paciente le daba a su discurso eran era algo así como continuo, o sea, sin ninguna subida, sin ninguna bajada en cuanto a la entonación, sin ningún énfasis en alguna palabra importante que, por ejemplo, podría denotar que el paciente manifestaba su tristeza como tal. Entonces es un discurso típico de los pacientes con daño del lóbulo frontal o incluso de pacientes con síndromes o síntomas con síndromes de tipo neuropsiquiátrico. Entonces, este discurso es un discurso pues aplanado, muy, muy monótono, sin entonaciones, sin relevancia, muy, muy planito.